Bienvenidos una semana más a Canalateca. Los iVoox están de moda. Prueba de ello es que los fabricantes no paran de enviarme estos dispositivos para que los pruebe. O si no lo sabes, un iVoox es un dispositivo de este tipo que por un lado permite disfrutar tanto de Android Auto como CarPlay de manera inalámbrica, aunque esto ya lo hacen muchos otros dispositivos. La ventaja de los iVoox es que además incorporan un sistema Android completo, por lo que vamos a tener acceso a Google Play y descargar la aplicación que queramos. Bien, este es el contenido de la caja. Lo que es el dispositivo en sí, el iVoox, tiene una conexión USB-C para la alimentación y para conexión al vehículo, y luego una ranura para una tarjeta de memoria. No tiene, como podéis ver, ninguna ranura para una micro SIM. Hasta ahora todas las iVoox que había probado tenían alguna segunda ranura para una micro SIM y así tener acceso directo a Internet, por lo que vamos a tener que usar la conexión de nuestro teléfono. Después analizaré si esta conexión es fácil de establecer o no. Luego tenemos unas instrucciones muy simples en inglés, donde nos recuerda que nuestro vehículo tiene que soportar Android Auto o CarPlay por cable, y en el caso de iPhone será un iPhone 6 o superior, con iOS 10 o superior. Y para Android, versión 10 o superior, aunque para determinados modelos tiene que ser 11 o superior, pero no dice cuáles. Y luego los dos habituales cables para conectar el dispositivo al coche. Uno con dos terminales USB-C y otro con una terminal USB-C y USB-A. Bueno, vamos a conectar el dispositivo. Vamos a utilizar en este caso el cable con dos conectores USB-C por ambos lados. iVoox nos pide establecer la conexión con Apple CarPlay. Le decimos que utilizamos Apple CarPlay. Ahora hace la calibración de la pantalla. Se reinicia. Como podéis ver, es un sistema Android completo. Y aquí lo tenemos. Las aplicaciones que vienen preinstaladas, aparte de teléfono Bluetooth, esto para volver al coche, música Bluetooth, los ajustes, Netflix, YouTube y la Play Store, que como he comentado antes, nos va a permitir descargar cualquier aplicación. También viene un reproductor de vídeo VLC. Bueno, primero de todo vamos a probar la configuración para CarPlay inalámbrico. Entramos aquí en SpeedPlay. Nos aseguramos que tenemos tanto Bluetooth como Wi-Fi activados. Aquí tenemos iVoox, seleccionamos. Nos dice que confirmemos la solicitud. Nos pide confirmación que queremos usar CarPlay, decimos que sí. Y aquí lo tenemos, súper fácil de configurar. Bueno, ahora vamos a probar el sistema Full Android. Como os comentaba al principio, este dispositivo no dispone de ranura para una SIM, con lo cual sí o sí necesitamos compartir datos con un teléfono móvil. Si entramos, por ejemplo, en YouTube, lógicamente me dice que no tenemos internet. Tenemos que ir a los ajustes, Wi-Fi, activar la Wi-Fi y buscar un punto de acceso. Me voy al iPhone, activo mi punto de acceso personal. Está aquí, seleccionamos, introducimos la contraseña. Ya está conectado. Y si ahora volvemos a YouTube, podemos ver que ya funciona. Todo está bien, no te...
Y si entramos en la Play Store vamos a poder descargar cualquier aplicación. Después de introducir nuestro usuario de Google, ya nos aparecen aplicaciones recomendadas que podemos descargar. Por ejemplo, estas de OBD. Yo las que uso habitualmente en otros iBoxes que tengo son, por ejemplo, la de Securitas Direct. Esta me permite desde la pantalla del coche activar o desactivar la alarma pues cuando llego a casa. Otra que uso también bastante frecuencia, sobre todo para grabar vídeos, es la de OBD11. En este caso, con este iBox, la de OBD11 me dice que no funciona en este dispositivo. En otros iBoxes sí que funciona, pero en este concreto no. Y bien, una cosa que sí que me ha gustado es que en otros iBoxes que sí que disponen de ranura para tarjeta SIM, en el caso de no disponer esa tarjeta SIM, igual que aquí es posible compartir internet a través de un teléfono móvil, lo que ocurre es que no funciona de manera automática, ¿vale? Tengo un vídeo que os dejo el enlace por aquí, donde explico cómo automatizar este proceso y no tengamos que configurar cada vez o activar cada vez el punto de acceso para conectarnos. En este caso, me ha gustado, ahora lo vamos a comprobar, como hemos visto estoy conectado a internet, ¿vale? Aquí me indica en color verde que estoy conectado, ¿de acuerdo? Ahora voy a apagar completamente el dispositivo y voy a volverlo a encender para que veáis cómo se conecta automáticamente sin haber hecho nada. Apago el coche, abro la puerta, espero a que se desconecte el dispositivo. Aquí lo tenéis, que se ha desconectado, ¿de acuerdo? Ahora doy al contacto de nuevo. Y automáticamente se conecta, como podéis ver. Con lo cual, si volvemos a la Play Store, aquí lo tenemos. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os interesa el producto, os dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos la semana que viene. Adiós.